Hola, ya estamos aquí en el principio de la Semana Santa y es el Domingo de Ramos. Saldremos con palmas y olivos triunfantes, de cierta manera. Así lo expresaremos en procesión hacia el templo de un otro sitio, hacia el templo, para celebrar profundamente y con todo sentido el principio de la Semana Santa. Procedemos caminando hacia esa celebración muy importante para los cristianos que queremos ser consecuentes con la vida de Jesús. La trayectoria es larga, pero no menos eficaz. Aunque parece pesada, pero debe ser animada por nuestro entusiasmo en seguir a un Jesús que no va buscando el triunfo, sino el amor hasta el extremo, que es la cruz, por todos nosotros. El amor. Seguimos, no olvidemos nunca que seguimos a un Señor, a un crucificado, a un ajusticiado, a un delincuente de aquel tiempo. Y este delincuente, este ajusticiado, es el Hijo de Dios. Esa es nuestra imagen. Esa es la figura al cual nosotros tenemos que seguir para identificarnos, unirnos a todos los crucificados de la historia. Pues bien, la pregunta hoy es la siguiente, muy sencilla. ¿Me reconozco como hombre bueno? ¿Como mujer buena? ¿Como anciano bueno? ¿Como niño bueno? ¿Como joven bueno? ¿Cómo me reconozco en mi vida? Esto va a ser lo principal para responder a lo que fue Jesús. Un hombre bueno, en todo el sentido que de por sí lleva la palabra bueno.
Pero vamos a leer parte de la pasión, no la entrada del triunfo en Jerusalén, de las palmas y olivos y el borrico, pero sí te lo digo por no distanciar mucho esta conversación, este comentario, que nos quiere llevar a la práctica de la vida cristiana. Muy interesante lo del borrico, como veremos después, y toda esa manifestación. Pero si eso es importante, interesante, escucharlo, pero no lo vamos a escuchar, tú después lo lees tranquilamente. Vamos a leer parte de la pasión, en brevedad, pero como fue. Escuchamos. En aquel tiempo, el Senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, se levantaron y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilatos preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Él contestó: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los letrados acusándole con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato
convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: me has traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguno de las culpas que le imputáis. Ni Herodes tampoco, porque lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha aprobado. Así que le daré escarmiento y lo soltaré. Por las fiestas tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa: fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal hecho? ¿Qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado él ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y vuestros hijos, porque mirad que llega el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no dan criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultarnos, porque si así tratan el leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo.
Si es el Mesías de Dios, el elegido, que lo haga. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo había visto lo que ocurría. Se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, que estaban mirando. Es de Lucas 23, 1, 49. Lo primero que debemos de constatar al relatar la pasión de Jesús, porque esto es un extracto, pero bien conciso, cada evangelista coloca sus propios acentos en aquello que le interesa subrayar, y esto explica que a partir del hecho histórico de la muerte de Jesús se hayan construido relatos cargados también de una intencionalidad sumamente teológica. Lucas, en concreto, pone mucho cuidado en subrayar la inocencia, y esto es importante, la inocencia de Jesús. La historia, el relato que hemos oído, decía así: Pilato lo declara por 3 veces, Herodes implícitamente y de una forma expresa y contundente, y el centurión romano, al pie de la cruz, también. Lo pone como este hombre era un hombre justo.
Lucas es también el único que pone en boca de Jesús las palabras sobre el perdón a quien lo están crucificando, así como la promesa de vida al compañero de suplicio, que se dirige a él y le pide que tenga compasión de él. Lucas suprime el grito del Salmo 22, que Jesús también dijo, oído a través de otros evangelistas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo sustituye Lucas por el Salmo 31:6, que expresa una confianza más explícita. Dice así: en tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, mi vida. Con todo, más allá de las peculiaridades propias de cada autor, está claro en todos ellos que la muerte de Jesús fue, y esto es muy interesante, si no entendemos esto, no hemos entendido nada, que la muerte, de Jesús es la consecuencia de su vida, de cómo vivió. Lo mataron porque estorbó a la autoridad competente. Veamos bien esta situación. La autoridad de aquel tiempo era la autoridad política y también la autoridad religiosa. Pero reflexionamos y vemos que el gran descuido de la tradición cristiana consistió precisamente en desconectar la cruz de lo que había sido la práctica concreta del Maestro. De este modo de ver, la cruz vino a convertirse en un valor abstracto en sí misma, es decir, lo que nos habría salvado sería la cruz. Bastaba creer solamente en ello. Aunque se desconociera la vida histórica de Jesús. Este planteamiento produjo, entre otras cosas, dos consecuencias graves que debemos de meditar profundamente. Una, el dolorismo, y otra, el doctrinarismo, los dos ritmos. El dolorismo consiste en la afirmación de que el dolor es siempre bueno. Yo ante esto, pues, me niego, pero ahí está. Si lo que nos había salvado había sido la cruz, y la cruz es dolor,
La conclusión se imponía por sí misma. El dolor es bueno y a Dios le agrada. Para mí, una aberración. Pero ahí está el hecho. Lo segundo es el adoctrinarismo, que hizo del cristianismo la religión de la cruz. Y parecía que ser cristiano era más una cuestión de creer, en el sentido de creencia o doctrina, que de vivir cada uno en su vida. De esta forma se olvidaba la práctica de Jesús en sus rasgos más concretos, críticos, novedosos e incluso subversivos. Se instauró una nueva ideología religiosa. Pero frente a ambos riesgos de matriz eminentemente religiosa y egoica del ego, aparte de la mística, habríamos de decir bien todos el recuperar que hemos perdido la sencillez del Evangelio y la práctica de Jesús. Me parece que van en la dirección de los sabios versos del gran poeta español Antonio Machado, que dice así, y lo habrán leído en alguna ocasión: y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy el buen sentido de la palabra bueno. Concretando, pienso que la cruz contiene el relato de un hombre bueno, que es aplastado por un poder político y religioso inhumano. Es por eso también un grito contra toda injusticia y de solidaridad con todos los crucificados de la historia. Chapó. Así debe ser nuestro conocimiento de lo que ha pasado y de que lo reflexionamos hoy, debe ser para todo aquel que quiera seguir a Jesús. Pero veamos y oigamos más. Lo que te decía antes, no hemos leído el relato de la entrada en Jerusalén, pero aquí más o menos te lo describo. El relato tanto de la entrada camino hacia Jerusalén, como luego el juicio y la condena a morir en la cruz como un bandido, destaca y nos enseña, aparte de lo que hemos afirmado antes de Antonio Machado, murió en la cruz un hombre bueno. Su inocencia está muy clara. Seguimos y desarrollemos todo esto.
Este relato está redactado de forma que en él no se destaca, escucha, ni un éxito, ni un final triunfal. Todo lo contrario, aquello no pasó de ser una manifestación popular de la gente sencilla. Por la parte primera, la enseñanza, creo yo, que es la siguiente. Jesús, entre los últimos, él fue coherente hasta el final. El Evangelio detalla, haciendo hincapié en ello, que Jesús fue y entró montado en un borrico que nadie había montado. Y para más detalle, el término polos que usa el texto significa en general un animal joven, una cría de mamífero. Aquí se debe traducir por pollino. Jesús no entra como un triunfador, sino como un campesino solidario con el pueblo. Allí no estaban las autoridades, los gobernantes, los sumos sacerdotes, los guardianes del templo, escoltando la comitiva. Nada de eso. Jesús y los pobres, solamente ellos. Nada más. Jesús quiso entrar en la ciudad santa donde bien sabía, que entraba no para triunfar, como hemos dicho antes, y mandar, sino para fracasar. Se puede decir en verdad que él buscó este gesto una finalidad a la vez intuitiva y provocativa. Jesús aceptó con esta situación la función más baja que una sociedad puede adjudicar a un hombre, que es un delincuente ejecutado. Que es la segunda parte de este comentario, la pasión que hemos escuchado. Todo así visto, primero, Jesús quedó totalmente no marginado de la sociedad, como hay mucha gente hoy, sino excluido, fuera, hasta el extremo de sus seguidores, siglos, por lo tanto, más o menos hasta el siglo IV, no pudieron ver en el crucificado la imagen de Dios. Pero hay más todavía. Lo más llamativo, y esto también es importante, de este episodio es que los 4 evangelios coinciden en la aclamación que cantaba la gente, que decía: bendito el que viene en nombre del Señor. Es decir,
es la aclamación del pueblo, de un pueblo que se siente amenazado, dominado, asustado. Cuando la gente se ve en peligro y sin ninguna esperanza, que es el clamor del Salmo 118. De aquí, otra vez Jesús se hace solidario con los últimos. Y precisamente con ellos quiere darle esperanza Él. Ahora ocurre hoy que mucha gente se ve más allá de toda esperanza. La gente no está esperanzada. No ve salida a la crisis. No ve salida en este meollo que nos han metido. No ve salida. Por eso, la gran pregunta que debemos de hacernos cada uno, la Iglesia y los políticos, y todo ser que tenga un uso de razón, digo, la gran pregunta es la siguiente. ¿Podremos encontrar en esta Semana Santa no unos grandes desfiles profesionales, que no están mal del todo, cuando se hacen bien, cuando vemos las imágenes, lo que nos quieren decir? En aquel tiempo pues se expresaba así, no había fotografía, no había película, no había pues de otra manera como se expresaría hoy. Y que nosotros no queremos hacerlo así. Lo que queremos expresar es que esa pasión, esa Semana Santa, es la pasión del hombre, de los crucificados, de la historia, de los que todos están padeciendo esa crisis actual en sus vidas. Pues digo, podremos encontrar en esta Semana Santa 2016 la fuente de agua fresca de esperanza que todos deseamos. Yo creo que sí, porque el que pierde la esperanza lo ha perdido todo. Si no tenemos esperanza de que esto puede cambiar, como diría alguno, apaga y vámonos. Es la peor derrota que podemos tener. Pues bien, amigo, hermano, compañero de fatigas, entramos en una semana muy interesante. Muy interesante no ya por el hecho que hemos relatado y hemos leído la palabra de Dios, sino por lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, y que si no espabilamos vamos a ir a la derrota, y eso no lo quiere nadie. Por eso hay un rayo de luz, hay una agua fresca que podemos tomar y pueda animarnos a tener esperanza. Y es a seguir a ese Jesús que Machado le llamaba el hombre bueno. Por eso la pregunta al principio de esta reflexión,
me reconozco como hombre bueno, como mujer buena, como anciano bueno, como juventud, joven bueno, como niño bueno, y bueno en el sentido profundo que lleva esto, que no es buenecico, sino un corazón abierto, un corazón grande, como dice el canto, un corazón grande para amar. Si amamos de verdad, amaremos la justicia, amaremos la solidaridad, amaremos el compartir. Amar es realizar aquello que yo quiero y que amo de verdad, que es la felicidad de todos. Pues bien, ahí tenemos una semana para ver todas estas situaciones, para que no olvidemos cada vez que leemos la palabra de Dios en qué contexto estamos leyéndola, quién es el que está escuchándonos, cómo está ese políticamente, socialmente, religiosamente, para intentar que la palabra dé respuesta a aquel que la escucha con atención. Pero depende también mucho de nuestra coherencia, los que creemos, los que decimos que seguimos a este Jesús, que es crucificado. El próximo día será el Jueves Santo, un día grande, donde se verá la gran manifestación de Jesús compartiendo la última cena con sus apóstoles y demostrándole que el camino de la sencillez y de servirnos unos a otros, que es el lavatorio de los pies, Él se lo dijo, igual que yo le he lavado los pies a cada uno de vosotros, también entre vosotros lavaros los pies. Es decir, estar en actitud sencilla y humildad unos con otros, sin ver un alto y un bajo, de que todos somos iguales a los ojos de ellos. Pues bien, ahí está. Y después veremos en su crueldad y recordaremos otra vez ampliamente la crucifixión, el Viernes Santo. Pero no podemos quedarnos en que Cristo ha muerto o lo han matado. Este Cristo que mataron es el que y lo celebraremos el sábado en la vigilia pascual, ha resucitado. Es decir, ha triunfado de la muerte. Y no por sus méritos simplemente, sino porque Dios estaba con él y la promesa de la alianza se ha cumplido. Jesús ha sido fiel a su Padre para que tú y yo conozcamos el camino verdadero de nuestra vida aquí en la tierra y después eternamente en el cielo, en la morada de Dios. Pero aquí en la tierra
tenemos que empezar a ser felices. Y para esto, lo de toda la Cuaresma, hay que cambiar. Hay que cambiar de chip. Tenemos que ser de otra forma. No podemos ser como el mundo quiere, como los políticos quieren, como el poder quiere, sometidos. No. Si queremos ser hombres libres, que amando, seamos también, como te repito otra vez, lo que nos ha dicho Machado. Hombres buenos que sepan pasar por esta tierra dejando pozo. Pasó, dice el texto, haciendo el bien, sin mirar a quién, que diría Cantinflas. Pues bien, hermanos, nos vemos con toda alegría. Esto no es para tristeza, sino precisamente para que algo nuevo están haciendo. Y en nuestra sociedad también, aunque no lo veamos. Pero está ahí inconsciente, está ahí en germen. Las cosas se pueden solucionar si ponemos el empeño no solamente de nuestras fuerzas, que sí las tenemos que poner, toda la inteligencia, toda la voluntad, todo el estudio que sepamos, todo el diálogo, toda la conversación, pero saber que la fuerza sobre todo viene del Espíritu de Dios, el Espíritu de volver a ser la imagen que somos, que fuimos creados, pero que está ahí inconsciente, que la hemos olvidado y que tiene que expresarse en nuestras obras, en nuestra coherencia con el Evangelio. Un saludo, un abrazo, hasta el Jueves Santo. Adiós.